veo a la gente hablando por teléfono en la calle y veo hablando contra el viento, y recuerdo que lo primero que me enseñaron es nunca hables contra el viento. Marcela Ibe, directora de la Escuela de la Voz y el Arte, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de cuidar la voz, cosa que nadie, absolutamente nadie pareciera hacer, y en esto me miro al espejo. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Me encantó eso de nunca hables contra el viento. Claro, hablo contra el viento y me quedo sin voz, pero me doy cuenta cuando me quedé sin voz. Ahí digo, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Me puse nervioso? Y puede ser, tal vez. Pero me encuentro hablando contra el viento y en determinado momento se me secó la garganta, se me secó la boca, no sé. ¿Es esto o es solamente neurológico lo mío? No, es verdad. No está bueno hablar contra el viento y más si hace frío. En realidad, como humedad, sí, obvio. En realidad, si hablamos, cuando hablamos respiramos por la boca, no respiramos por la nariz. Entonces, esto tiende a resecar la garganta. Por eso, lo ideal es, si se puede, es respirar siempre por nariz, o si hace frío, o estamos hablando en un lugar al aire libre o con frío, bueno, bufandita o taparnos la boca, ¿viste? En el caso que bueno, que estemos hablando mucho también, no es que hace un poquito de frío. Yo siempre digo esto, ¿viste? Que a la hora de pensar en cómo cuidarnos la voz, no ponernos obse. Claro. Que es un poco lo que nos pasa también a los cantantes o a los profesionales de la voz, ¿viste? No, tampoco que vas a salir a la calle tapadísimo con 35 grados de calor la boca, porque a médicos que operan que no te quieren dar la mano, porque no, mis herramientas de trabajo, y digo, este pibe es un obsesivo tremendo, y también las obsesiones las tenemos también todos, ¿no? En más y en menos. Sí, todos tenemos una tendencia. Y los cantantes, evidentemente también, cuidan su instrumento musical, ¿no? Sí, bueno, pero por ejemplo, esto de tomar agua fría, ya te voy a traer... Hoy te vengo a hablar de cómo cuidar la voz, pero próximamente vamos a hablar de los mitos que tienen que ver con los cuidados de la voz. Me encanta. ¿Por qué hago este link? Porque, por ejemplo, uno de los mitos, es un adelanto del próximo encuentro, es no tomes agua fría. Una vez le preguntaron a Plácido Domingo cómo podía ser que estaba tomando un helado. No, si vamos a cantar, ¿viste? O si estamos hablando, bueno, no tomemos agua fría, pero no quiere decir que si sos cantante no te podés tomar un helado o disfrutar de un vaso de agua fresca o una bebida fresca. No antes de cantar, inmediatamente antes de cantar, pero... Exactamente, ni mientras estás cantando, pero después durante tu vida podés tranquilamente tomar cosas frías, ¿no? Eso ya es una asignatura pendiente, después me lo contás, porque el tema de los mitos tiene mucho que ver con casi la vida cotidiana de todos, ¿no? Es muy divertido, la cantidad de mitos que hay. Bueno, invito a que piensen también, ¿no? ¿Cuáles serían los mitos sobre la voz? Y que hagamos y preguntemos, ¿no? La gente se comunica al 6009-0250-4793-7471 o a nuestro mail fuentesconfiables@amlider.com.ar. Los mitos que todos tenemos, porque los tenemos todos respecto de, bueno, mira, guarda, no tomes frío, porque si vas a cantar no tenés que tomar frío mañana, entonces el día anterior te podés morir de calor, pero no tomar nada de frío. Bien. Que las cantantes, que las sopranos son gordas, ¿viste? Todas esas cosas. ¿No es así? No, nada que ver. Porque tiene mayor amplitud, qué sé yo, se me ocurre a mí. Pero dejamos para la próxima, dale. Hoy quiero hablar de cómo cuidar tu voz, que es como la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo se cuida una voz? ¿Cómo se cuida una parte del cuerpo que no se ve? Sí. Porque de repente cuando algo no funciona mal, no funciona bien, me quedo difónico, y no sé por qué me quedé difónico, como me decís vos, si es porque salí a la calle y hablé contra el viento. Sí. ¿Cuáles serían las pautas a tener en cuenta? A ver. Creo que la primera y la principal es que si tenemos un trabajo donde hablamos mucho y también en voz alta, como por ejemplo tu trabajo de locutor o los maestros, entrenar la voz. Una voz que está sometida al sobreesfuerzo necesita un entrenamiento de resistencia, necesita resistencia muscular. Fortalecer justamente las cuerdas. Exactamente, sí o sí, porque si no aparecen las disfonías o los problemitas en la voz a la larga, ¿viste? Algunas personas gozan de una super voz anatómicamente grande, entonces tienen mucha más resistencia, ¿viste? Pero eso es por una cuestión genética, claro. Pero a no todos les pasa lo mismo, ¿sí? Bien, ¿sabías que tomar alcohol, tomar cafeína, tomar gaseosas tienden a deshidratar las cuerdas vocales?
No. Viste, dicen hay que tomar gaseosas, es decir, me complica el hablar, por ejemplo. Oye, te digo, me acuerdo de botellas grandes de Coca-Cola sobre la mesa del estudio de una radio colega, estábamos hablando de Radio El Mundo, y era el verano y tomábamos gaseosa directamente. No, todas las gaseosas, teína, cafeína, ¿Mate tampoco, señor. Tiende a deshidratar las cuerdas vocales y a reducir la producción de moco y de saliva. Por eso, esto, bueno, como te decía recién, eso tampoco quiere decir que si hablas no podés tomar mate o no podés tomar un café, pero sí compensar con agua, siempre tomar agua. Ajá. Sí, porque tienen también los medicamentos, los antihistamínicos, ¿viste? Si estás resfriado, si tienes fiebre y te recetan un antihistamínico, tiende a deshidratar la cuerda vocal. Marcela Ibe, hay hecho todo mal yo. Y bueno, esto tiene que ver con no saber, por eso está buenísimo este espacio que me has ofrecido. No, pero hemos tenido fonoaudiólogas en su momento que nunca me han dicho esto. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! Eso para tener más trabajo, seguramente. Está bueno generar un poco de conciencia, ¿viste? Pero te repito, si vos tomás un cafecito y estás hablando mucho, bueno, compensalo con el agua, como te traen, ¿viste? Siempre el vasito con agua. Claro. Esto no quiere decir que el agua vaya a las cuerdas vocales. Ajá. Esto no quiere decir que el agua vaya a las cuerdas vocales, porque, bueno, sabemos, y el que no lo sabe les cuento, que las cuerdas vocales forman parte del aparato respiratorio, o sea que el agua no es que va a las cuerdas vocales, pero sí se absorbe por proceso metabólico. Ajá. Entonces, en la medida que estemos bien hidratados, hay una mucosa que recubre las cuerdas vocales, que está bueno que esté acolchadita e hidratada, entonces el impacto de la cuerda cuando hablamos va a ser más suave. Es por eso la importancia de la buena hidratación, de tomar agua. No necesariamente tiene que ser agua fría. Agua natural, generalmente. Agua natural o fresquita. Sí. Si estás hablando, si estás trabajando, como te decía recién, por una cuestión de no tomar 72 agua cubitos, fría, y no, porque lo frío tiende a tensar el músculo. Claro. Y lo que necesitamos cuando estamos hablando es que el músculo esté calentito. Es solamente por eso. Hay otro factor también, que es antivoz, que es el estrés. Bueno, ese es un tema más complicado, porque hasta ahora estuvimos utilizando, por ejemplo, factores exógenos que de alguna manera los podés neutralizar, ¿no? Exactamente. Si estás deshidratado o eventualmente la voz no está del todo bien porque te falta líquido, te falta agua, se puede lograr. Si tomas algo caliente, si cuidás la voz. Ahora, el estrés es mental. Exactamente. Es complicado. Y estamos, bueno, en estas épocas, ¿no? Que como digo yo, la mayoría estamos como enchufados a 2:20, ¿no? Absolutamente, y 20 horas de las 24, ¿no? Ay, claro, y hay que seguir y seguir y seguir, y uno sigue y sobreexige. Bueno, las cuerdas vocales no están al margen. Exentas de todo eso. Exactamente. Y hay gente que le da por el dolor de estómago, y hay gente que le da por quedarse difónica, y ¿no? sí, generalmente a los que hablamos usamos nuestra voz y nos da por ese lado. Claro, es un clásico. Es un clásico. Bueno, para la vida, no solo para hablar, tratar de combatir el estrés, de lo posible descansar bien, hacernos un espacio para cuidarnos, para dormir 8 horas, utilizar técnicas de relajación como el yoga. La verdad que si uno puede hacer eso, viste, te repito, no solo para cantar o para hablar, sino para la vida. Si no tenés tiempo para hacer yoga o para irte al spa o no podés, de a ratitos parar y respirar profundo y lento y aflojar un poquito el cuello. Tratar de aflojar el cuello, claro. Tomarte 5 minutos cada 2 horitas y aflojar y respirar. Y bueno, esto va a optimizar el sonido también. Sí, sí. Las tensiones entonces de alguna manera no, directamente afectan el funcionamiento de las cuerdas vocales. Exactamente, más todos los problemas son las contracturas cervicales, son las contracturas de espalda que están tan cerca de la garganta, de la laringe, bueno, tienden a comprimir la laringe, entonces hablamos sobre exigiéndonos y bueno, a la larga la cuerda se puede dañar o inflamar o bueno, o afectar, ¿sí? Sí. La cantidad de cosas que inciden en el buen funcionamiento de
de las cuerdas vocales, ¿no? Uh-huh. Otro tema es, si sentís difonía, después de 3-4 días consultar a un médico laringólogo para ver de dónde viene y de qué se trata. Hay mucha gente, vos sabés que te dicen, no, mi voz es así, viste que es difónico, por ejemplo, sobre todo los maestros, sí, que te dicen, mi voz es así. Sí. No, la voz naturalmente no es difónica, la voz no es así. Lo que pasa es que te acostumbras a que sea así, que, claro, que es diferente. Tanto se escucha así que es así. Claro. Pero no, ante cualquier desorden o alguna alteración al respirar o al tragar, ¿viste? Puede significar un desorden en el tracto vocal. Entonces, si alguno de estos síntomas persisten, 10 días, no más de 10 días, anda a consultar al médico laringólogo a ver de qué se trata. Si ya hay alguna patología, o sea, si tenés un nódulo, algún quiste, un X... Claro, bueno, es más, podés tenerlo y no saber que lo tenés. Exactamente, claro. Exactamente. Eso se rehabilita con un profesional, un foniatra, fonoaudiólogo. Si es solamente una pequeña inflamación o un poco de aire o por cansancio, lo podés trabajar con un maestro de canto. Uh-huh. Y bueno, y ese es otro programa también que voy a venir a hablarte de para qué sirven cada uno, para qué sirve, claro, el otorrino, el foniatra, el fonoaudiólogo, el maestro de canto. Bueno, en este caso, al otorrino. El otorrino sirve para ver qué tenés en la garganta cuando tenés alguna disfonía o algún desorden cuando respiras o cuando tragás. El médico tiene la experiencia y además la aparatología para determinar exactamente o inclusive poder ver exactamente cuál, claro, es la disfunción, ¿no es cierto? Exactamente, te hace lo que se llama una fibrolaringoscopía y a través de eso se ven las cuerdas vocales. Es un procedimiento muy sencillo, se ve enseguida. No, pero por ese nombre ya debe doler. No, es como un tubito, una cosita que te ponen por la nariz. Bueno, no quiero hablar porque si no, no va a ir nadie. No, por supuesto que no. No, es un tema, ya lo he vivido, es un tema... ¿Ya te hiciste vos sí, a ver de pero qué se trata? Por supuesto. No, lo que pasa es que con una buena anestesia, sí, local hace que no sea la molestia no sea tan grande y después, bueno, pasa bastante más rápido. Y te podés evitar algún dolor de cabeza si sí, lo haces. Sí, fundamentalmente. Totalmente. Eso, sobre todo aquellos que tienen como actividad profesional o actividad vocacional la utilización de la garganta para la música, para el canto, para charlar, para hablar, para dialogar, como quien habla a través de estos micrófonos, ¿no es cierto? Exactamente. Pero son temas que son realmente muy importantes porque hay mucha gente que, independientemente de que no haga radio, que no cante eventualmente, para su vida cotidiana la comunicación verbal es imprescindible y tiene que tener bien la voz, tiene que poder comunicarse, pero además tiene que tener el buen tono de su propia voz. Exacto. Y hay algo que te quería preguntar Exacto. sobre esto. Esto también incide en los tonos de voz, es decir, y una más, ¿se puede cambiar, viste, esas personas que tienen la voz chillona y que son imposibles de tolerar más de 5 minutos en diálogo? ¿Se puede modificar esa voz? Porque para ellos también les resulta molesto. Uh-huh. ¿Se modifica? ¿Se puede modificar? No viniste con esto no sé si es cuidar la voz, uh-huh, tal vez esto sea modificar el color de voz, ¿no? Se puede, a ver, quiero ser clara, si una persona tiene una voz muy chillona y quiere bajar o agravar su tono de voz, se puede hacer un trabajo de que la persona genere conciencia sobre el uso de su voz, sí, y pueda, por ejemplo, bajarla, descenderla como estoy haciendo yo en este momento, y pueda lograr el uso consciente de su voz. Esto no quiere decir que se le pueda cambiar, porque si una voz tiene un determinado, claro, ¿viste? Una persona tiene un determinado color de voz, sí, no se puede hacer una variación. Claro, viniste así de fábrica. Lo que sí podés trabajar es aprender a matizar, aprender a mover, aprender a las inflexiones. Generalmente las voces así como muy chillonas tienen que ver con la personalidad, ¿viste? Ah, ¿sí? Otra cosa que tampoco se puede cambiar, claro, pero sí podés aprender a usarlo. ¿Se entiende? Sí, claro. La respuesta? Claro, lo preguntaba, pero entonces teóricamente sí se puede, si alguno intentara modificar levemente al menos
su personalidad, trata de ser distinto, ser mejor, también podría plantearse con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, un cambio de tono, ¿no? Eso sí. Eso sí, bueno, no es muy fácil poder cambiar la personalidad o poder hacer grandes transformaciones con uno mismo, no es imposible, pero no es fácil. Sí, pero eso son como quizás cosas más profundas, ¿no? Totalmente más profundas, pero sí, por supuesto, somos uno. ¿Viste? Si estamos más histéricos, vamos a hablar más histéricos, y si estamos más relajados, la voz va a sonar diferente, eso seguro. Claro. Y si no lo estamos, bueno, lo aprendemos a hacer artificialmente. Por eso digo que si una persona es naturalmente histérica y se logra tranquilizar, obviamente va a variar su tono de voz, claro, claro. Esto no quiere decir que te tomes un Rivotril. Claro, que vivas con él. Para hablar más bajo, nada que ver. Creo que está claro, ¿no? El concepto. Sí. Si no, los Rivotril serían masticables. En todo caso, claro, como los caramelos. Bueno, no es así. No profesional que te enseñe a modificarla y a usarla. Obviamente. Y en esto de cuidar la voz, ¿qué otros tips nos podés brindar? Bueno, el otro súper importante, el fumar. Ajá. Obviamente, fumar es una de las causas principales del cáncer de laringe. Sí. Y bueno, y de otros tipos de enfermedades, ¿no? Como la laringitis, como el edema de Reinke, que es una inflamación en las cuerdas. Sí. O sea, bueno, la voz es anti-cigarrillo. Eso es digamos que obvio. De movida el cigarrillo es antinatural, ¿no? Y es bueno, la ingestión de humo. Es la ingestión, independientemente de lo que lleva el humo, de los 200 componentes químicos, de los 60 directos que traen cáncer, independientemente de eso, es antinatural el hecho de ingerir humo. Sí, por supuesto. Y, también el calor, ¿viste? Si bien el filtro de los cigarrillos reduce el calor, que le hace muy mal al tejido de la cuerda, igual hace mal, ¿viste? Las personas, los fumadores tienen una tendencia a tener la voz grave, ¿viste? La voz del tanguero, la típica voz del tanguero. Sí, claro. Bueno, esto tiene que ver con una inflamación, ¿viste? Con la voz descendida, por algún tipo de inflamación. Así que, bueno, no fumar, ¿sí? Y otra que te quería preguntar es, ¿el alcohol? Y bueno, el alcohol tiene que ver con deshidrata. O sea, deshidrata las cuerdas vocales, ¿viste? Las teínas, el alcohol, estoy leyendo la listita. Los antihistamínicos tienden a deshidratar las cuerdas vocales. No está diciendo nada, lo está diciendo absolutamente de memoria. No, te tengo que mandar así al frente, porque la verdad, decís la listita y todo esto lo estás diciendo de memoria, y es una gran memoria como para poder desarrollar y elaborar toda una serie de tips que tienen que ver justamente con el cuidado de la voz, ¿no? Ya en la cabeza, ¿viste? Claro. Son años de profesión. Bueno, sí, el alcohol tiende a deshidratar, ¿viste? Muchas veces ves a cantantes que están haciendo su show con el vasito de cerveza o con la botella de cerveza. Uy, no. Eso es más para la tribuna que para otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. No, alcohol no. Si estás usando la voz, no. Alcohol tampoco. Agua y solo agua. Hay muchos cantantes de rock que tienen los vasos de trago largo. Es la típica. A veces pareciera que fuera vodka, pero en realidad a veces algunos que son bastante metódicos y cuidadosos de su voz, después alguien descubre que no es vodka, que es agua, ¿no? Sí, ya hay mucha más conciencia ya, muchísima más conciencia. Más bueno en el rubro del rock, que es más como un tip que tiene que ver con la filosofía del rockero, ¿viste? Claro. Que queda bien, estoy tomando alcohol mientras canto. Claro. Pero bueno, ya nos estamos corriendo todos de esos lugares. Tengo un montón de rockeros que me consultan y que toman clases y que realmente quieren usar su voz y cuidar su voz con responsabilidad profesional. Absolutamente. Me imagino que tiempo atrás eso de cuidar la voz, ni hablar de mejorar su condición, su aprendizaje, olvídate de todo eso, y ahora la cosa es un poquito más en serio, más profesional, ¿no? Sí, son épocas en que todos tendemos, como que la humanidad está tendiendo a tener más conciencia en todos, en un montón de aspectos, ¿viste? Desde como el cigarrillo, esto de cuidarte, de que si estás en un lugar cerrado, vos te acordás de unos años atrás, fumabas en tu casa, con tus hijos, no, que aparte fumabas nadie en el tren. Nadie decía nada de esto. Exacto, era como... Mujeres embarazadas fumando como escuerzos, y eso no
no estaba ni bien ni mal, era algo natural, sí, ¿no? sí, hay como en general una tendencia de todos a tener más conciencia en un montón de aspectos, creo. Sí, sí, sin duda, sin duda. A ver, te sigo interrumpiendo. No, me Dale. encanta que me preguntes vos y los que quieran llamar y preguntar y escribir. Bueno, la última, el último tip, digamos, a tener en cuenta, si tenés sensación de quemadura detrás del esternón, Ajá. o sabor agrio en la boca, esto habla de que podés tener reflujo. Hay un reflujo que se percibe y hay otro que no. Bueno, el reflujo es muy nocivo para la cuerda vocal porque los ácidos del estómago tienden a irritar la cuerda, toda la zona de la faringe, o sea que esto también puede traer una difonía. O sea que es muy común, si alguien viene con la inquietud de que su voz no está bien, preguntarle, ¿cómo estás de tu estómago? ¿Tenés reflujo? Claro, claro. Bueno, obviamente si tenés estos síntomas, tenés que consultar a un médico, pero también evitar las comidas copiosas, eso bueno, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Evitar las comidas copiosas, las grasas, los fritos, el café, el alcohol. Eso también te puede incidir justamente en el funcionamiento de las cuerdas vocales. Y sí, en el estómago, y por ende, del estómago, el reflujo, esa acidez te irrita las cuerdas vocales. Puedes evitar no irte a la cama después de cenar enseguida, ¿viste? Sí. O si tenés reflujo, podés levantar un poquitito, unos 15, 20 centímetros las patas de la cama, ¿viste? Pones un ladrillito bajo la cama para estar con los pies para arriba. Bueno, esto puede llegar a aliviarlo, pero bueno, si los síntomas de reflujo persisten, obviamente. Claro, hay que consultar al médico. Claro. Perdón, dije las patas de la cama, la cabecera. Dije las patas de la cama, ¿no? Sí, para no estar pata para arriba. Claro, no, pata para arriba, la cabeza para arriba, me confundí. Dormir entre sentada. Claro. Exactamente. Así que bueno, estos son los tips que tengo por hoy para cuidar la voz. Sí, me quedé pensando mucho en el tema del cigarrillo, el tema del fumador pasivo, estar cantando, me imagino que uno canta eventualmente, ¿no? Tremendo. Canta en algún lugar en donde hay mucho humo, o aquellos cantantes que les mandan las bombas de humo, ¿cómo se llaman la máquina de fuego, de humo, sí. Y me encuentro con una situación en donde la persona directamente no puede cantar, ¿no? Sí, yo en una época de mi vida dejé de cantar en paz por esto, ¿viste? Porque para cantar tenés que respirar profundo, y era respirar profundo y respirar todo el humo de todos los que estaban fumando, y era no poder terminar quizás de cantar porque realmente tenía la garganta irritada. Y por ejemplo, en algún momento estás hablando o estás cantando y sentís que se te fue la voz porque como que hubo una agujita que se te clavó en la garganta. Es y a ver si lo puedo explicar, ¿no? Radialmente te quedaste sin voz y es como que hubo una aguja dentro de la garganta que te hizo una mala pasada. ¿Cómo se recupera eso? ¿Te pasó o no? Como una agujita, a ver, yo siempre digo que los que cantamos, los que usamos la voz, usamos una parte del cuerpo que no vemos. Entonces, determinar o explicar qué es la sensación, ¿viste? Es como complicado. Bueno, tu representación es como la de una agujita, digamos. Vos decís, ¿te has quedado sin voz a partir de sentir eso? Sí, un segundo, un par de segundos y estás en el aire, tenés que seguir. O estás hablando, no podés interrumpir, o eventualmente estás ante el público y estás cantando. Claro, obvio. Mira, hay dos cosas que se me ocurren con esto. Una puede ser el track vocal, que es el famoso track vocal que tiene que ver con algunas personas, ponerle que sufren pánico escénico, ¿viste? Que se cierra la garganta, se te cerró, se te trabó y no podés hablar. No creo que sea este el caso, pero es muy común escuchar el track vocal. Sí. Sí puede ser que hayas tensado de golpe la garganta. Lo que yo recomendaría en ese caso es que hagas un bostezo o símil. Claro. Bostezo, o sea, bajás la base de la lengua, ¿viste? Y haces un sonido, a ver si sale por radio. Sí.
Sí, sale perfecto. Bajando la base de la lengua, Sí. un pequeño bostezo que relaja, que abre, estirás un poquito el cuellito y yo supongo que con eso ya tendrías que estar bien si es, viste, que no te pasó algo grave. Si es que... el segundo que enloquece a la persona que está Sí, hablando, claro. o que está cantando, o que está disertando y resulta que se quedó sin el principal instrumento de comunicación. Exactamente, ¿no? si estás en radio podés sacar la lengua bien afuera y hacer Ajá. ese sonido, viste, sacando la lengua así, Sí. bien para afuera, y esto, bueno, te estira el cuello y te afloja un poquito. Eso Ajá. es lo que... Son los primeros auxilios. como de cuerdas vocales. como el primer auxilio que se me ocurre, ¿no? Se sentís así como un pequeño track. Bueno, nos iremos en el transcurso del año, iremos viendo todos estos tips que tienen mucho que ver con el cuidado de la voz. Te voy a pedir que esto periódicamente lo recordemos, porque me parece que es realmente muy importante. Es muy importante para nuestros oyentes y es muy importante para todos aquellos que quieran ir, por ejemplo, a la Escuela de la Voz y el Arte, aquí en Hipólito Yrigoyen 451 en Martínez, para tener ya unos elementos que permitan mejorar o mantener cuidada la voz, que es en definitiva lo que uno quiere desarrollar, lo que uno quiere exponer y el instrumento más importante de comunicación. Marcela, gracias por estos minutos, muy amable. Alfredo, gracias a vos, chau. Fue Marcela Aibé, directora de la Escuela de la Voz y el Arte, Hipólito Yrigoyen 451 de Martínez. Puede comunicarse al 4798-3773.